Buenas tardes. Aquí se encuentran ustedes con Unidad Hispanista, que es una asociación que en el propio sintagma de su denominación contiene un propósito, una intención, que es la unión de la hispanidad, que ya sería el objeto y la respuesta a una intención. La respuesta, el logro, diría yo. Ese logro nos permitiría a toda la hispanidad ser algo en el mundo. En este momento, el fraccionamiento, la atomización, la segmentación de eso que fue un imperio generador, al decir de Gustavo Bueno, que acertado estuvo con esa expresión, pues al decir de Gustavo Bueno, éramos efectivamente una generación de espíritu y de unidad de destino, de un conjunto de pueblos que todos éramos hispanos. Y hoy tenemos aquí a un autor de este libro que les pongo a continuación. Este es Los Incas Hispanos. Los Incas Hispanos, por lo que yo he podido entender, ahora nos hablará de ello el autor. Su autor se llama que me he quedado en blanco. Rafael Aita. Rafael Aita, eso es, Aita. Aita, por cierto, en vascuence, en la lengua que dicen que es propia de mi tierra, del País Vasco, es papá, padre. Así es una palabra muy usada. Sí, efectivamente. Bueno, pues este libro de Rafael Aita, que es, por cierto, un ingeniero industrial que hizo un magíster, que tiene un magíster de estrategia industrial, de estrategia empresarial industrial, si no me equivoco. Trata de eso, de cómo los incas no solamente fueron hispanos, fueron tan españoles como los que vivían en la península, que hoy seríamos iguales también, si no nos hubieran roto esa hispanidad. Pues no solamente fueron españoles, sino que encima fueron aristócratas españoles. Tuvieron en su estamento destacado, relevante, una clase aristócrata, pero vamos, de primera línea, ¿eh? Y esto me recuerda al Inca Garcilaso de la Vega, por ejemplo. Lo conocemos por los que hemos estudiado literatura cuando se enseñaba algo, ahora ya no se enseña nada, pues aprendíamos a este poeta, el Inca Garcilaso de la Vega, que además fue también aristócrata, fue muchas cosas que ahora mismo no soy capaz de rememorar. Pero bueno, el autor del libro nos va a hablar de este libro que yo no lo tengo y lo voy a intentar adquirir porque se supone que se compra en Amazon, ¿verdad? Así es, está por Amazon. Sí, pues yo lo voy a intentar lograr porque lo que habla es de la importancia que tuvo Perú en la hispanidad, que por algo fue, le dio el nombre a ese virreinato, donde estaba también Chile, donde estaba Argentina, ¿verdad? En un bloque, un virreinato, por algo fue su nombre el que estuvo ahí y por algo la mayor resistencia a las revoluciones de independencia se radicó precisamente en el Perú. Qué mal lo pasó San Martín, ¿verdad? Para lograr que el Perú se saliera del ámbito hispano para formar un país propio, fragmentando toda esa zona y dejando a los países muy divididos, muy fragmentados, muy enfrentados incluso, y sin tener una relevancia en el espacio internacional. Si hoy nos uniéramos todos estos países en un bloque común, seríamos uno de los bloques más importantes del mundo. No sé si seríamos tan importantes como Estados Unidos, pero igual sí, o por lo menos lo fuimos. Y lograríamos una unidad económica, una unidad de defensa, una unidad de colaboración, una unidad
estratégica y muchísimas cosas más. Pero bueno, hoy vamos a hablar de este libro. ¿De qué trata el libro? Bueno, yo ya he hecho un apunte, pero me gustaría que usted desarrollara el contenido con más precisión que yo, ¿no? Por supuesto, de repente podemos Sí, minimizar la imagen, ¿no? Para poder vernos. eso es. En, en nuestra historia, incluso en la misma historia del Perú, donde supuestamente deberíamos conocer más la historia de los incas por, bueno, desarrollarse en nuestro territorio, se nos sigue enseñando incluso hasta el día de hoy que la sucesión inca termina con la conquista, ¿no? Y que de hecho los españoles, cuando llegaron o exterminaron a los incas en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, pues los esclavizaron y los terminaron oprimiendo. Sin embargo, esto es una falacia. En realidad, los descendientes incas sobrevivieron al proceso de conquista y no solamente lo sobrevivieron, sino que la corona española les reconoce su abolengo, les da títulos nobiliarios y ellos viven pues como nobles, como grandes señores, manteniendo pues palacios, siervos, una corte, incluso en algunos casos ejércitos. Y incluso algunos de sus descendientes viajan a España y tienen su descendencia allá y de repente, pues ahorita viven entre ustedes sin saber de que son descendientes incas, ¿no? Y este libro trata precisamente de eso, ¿no? Trata de rescatar esta historia de los incas durante el virreinato, de los nobles incas, de aquellos que vivieron, pues, no solamente como nobles, sino que mantuvieron una organización sobre la cual, pues, se construyó y se asentó el virreinato del Perú, porque ellos fueron el nexo entre las autoridades españolas y los naturales peruanos andinos. Y por lo tanto tuvieron un papel importantísimo, ¿no? Muchos incluso buscan refutar diciendo, no, pero estos eran pues títulos nominales sin valor alguno y solamente para tenerlos contentos. Pero en verdad tenían un poder real porque presidían tribunales, presidían cabildos, algunos fueron alcaldes de Cusco, otros fueron el alférez real del Inca, que era una institución que creó Carlos V, justamente para agrupar a los descendientes incas y que entre ellos se elija un alférez real, que era el que portaba el estandarte del rey. Y por lo tanto podía hablar como ser la voz del rey de España, ¿no? Así que tenían un poder real y fueron vitales para el desarrollo del virreinato y aún así, a pesar de eso, su historia ha quedado olvidada y relegada, pues precisamente porque esta historia va en contra del discurso político que es el que prima el día de hoy, que es el de, los incas fueron oprimidos o fueron destruidos durante la conquista. Entonces, como ellos justamente rompen este discurso, entonces simplemente se les ignora, se les relega, pero el descubrirnos nos ayuda más bien a darnos cuenta de lo compleja que fue la conquista y que es totalmente simplista reducirlo a una lucha entre españoles versus incas, porque no fue así, existieron varios bandos, existieron varias facciones, y muchas de esas facciones incas, muchas de las panacas, de las familias incaicas, fueron los principales aliados de los españoles. Ahí está, por ejemplo, Pauyu Inca, bautizado como Cristóbal Pauyu Inca, o Alonso Tito Atauchi, descendiente de Huáscar, que fueron aliados de los españoles y que por lo tanto mantuvieron estos honores durante el virreinato, ¿no? No podemos decir de manera antagónica que todos los incas se enfrentaron a todos los españoles. Y precisamente la figura de ellos es que nos hace entender mejor este cuadro tan complejo como fue el proceso de conquista en el Perú.
Claro, con lo cual se deshace por completo la leyenda negra, el estigma ese que nos quieren colocar de que fueron los españoles ahí arrasando, robando el oro, quitando propiedades, esclavizando y que hicimos un verdadero genocidio. Es decir, que ya es el colmo, ¿no? O sea, fue todo lo contrario, ¿no? Sí, precisamente, ¿no? Precisamente aquí es donde nosotros vemos cómo más bien se preservaron instituciones. Eh, y en algunos casos se crearon instituciones para preservar al linaje de los incas. En este caso, una institución importantísima fue el Alferazgo Real del Inca. El alférez real, ya lo había dicho, es el que porta el estandarte del rey, ¿no? E incluso Alfonso X había llegado a decir, si en batalla cae mi estandarte y caigo yo, primero levante mi estandarte y después a mí, ¿no? Mostrando lo que en esa época, porque el día de hoy, de repente, por lo menos en el Perú, que es una república, se nos hace difícil entender lo que significa el portar el estandarte del rey. Pero para esa época, pues era como decir, llevar al rey mismo, ¿no? Es lo que representa al rey, hablar en nombre del rey. Y esto lo tuvo el alférez real del Inca. El alferazgo real fue una institución fundada por Carlos V en agradecimiento a que Paulo Inca ayuda a los españoles en contra de la sublevación de su hermano, de Manco Inca, ¿no? Entonces, para honrar a estos descendientes incas que ayudaron a los españoles, se crea este alferazgo real, el cual agrupaba a las 12 panacas, o sea, a las 12 familias de los incas que reinaron en Cusco. Y cada una de estas familias o panacas o clanes enviaba 2 representantes que eran conocidos como los 24 lectores. Y una vez al año, en la fiesta de San Juan, que coincide con el Inti Raymi, que es la fiesta principal de los incas, elegían al alférez real entre los 24. Y el alférez real tomaba posesión precisamente un mes después, eh, el 25 de julio, en la fiesta del apóstol Santiago, en donde se hacía una procesión y que esta procesión era presidida por el alférez real de los incas. Y de eso se tiene evidencia el día de hoy. Si vamos a Cusco, vamos a ver toda una serie de cuadros en donde aparece precisamente este descendiente inca, el alférez real, portando el estandarte y encabezando esta procesión, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy compartiendo uno de estos cuadros en donde podemos ver, aquí se ve, ¿no? Se ve una procesión que está encabezada, y voy a acercarlo aquí en un primer plano, está encabezada precisamente por uno de estos descendientes incas, el alférez real, el cual vemos está vestido a la usanza inca, pero también ya con muchos elementos occidentales, ¿no? Porta en su cabeza la borla del inca, que era la corona que utilizaban los incas, que se llamaba la mascapaicha, y porta el sol de oro en su pecho, y en la mano derecha porta el estandarte del rey. Y pues este era un puesto de honor, y en una procesión era como para mostrar, ¿no? El poder, la influencia y mostrar ante toda la ciudad la importancia de lo que es el alférez real y que tomaba posición, ¿no? Era como presentarlo ante la ciudad. Y bueno, aquí estoy compartiendo también otro cuadro en donde se muestra también a otro alférez real del Inca, llevando la mascapaicha en la cabeza y portando el estandarte del rey en la mano, también presidiendo una procesión.
Y podemos ver, ¿no? Podemos ver acá que lejos de haber sido esclavizados, oprimidos o exterminados, ¿no? Como muchos dicen, ah, sí, se cometió un genocidio, en donde se terminaron matando pues a todos los incas, vemos todo lo contrario, ¿no? Vemos acá que más bien se crearon instituciones para agruparlos, instituciones para representarlos, en donde ellos tenían poder y ellos podían elegir un representante que incluso podía hablar directamente pues a través del cabildo o incluso hablar con el rey, como en alguna ocasión alguno de estos líderes incluso llegó a viajar a España, como sucedió con Jerónimo Huacrapáucar, ¿no? Y hablar directamente con el rey. Así que era una institución pues muy horizontal y que reconocía el poder de esta nobleza inca, reconocía incluso a los incas como legítimos reyes del Perú, ¿no? Y esto es algo que también es una enseñanza, digamos, de inclusión para el mundo de hoy, pero incluso para los mismos hispanistas, ¿no? Que muchos hispanistas he escuchado que dicen, eh, cuando llega a España les lleva la civilización a tribus que eran bárbaras y salvajes. Pero esto también esto es leyenda negra, pero sería leyenda negra de los incas, ¿no? Porque vemos que España más bien reconoce a los incas como legítimos reyes. Y esto lo refleja en una serie de cuadros que, bueno, los encontramos en Cusco, los encontramos en la Catedral de Lima, en donde se puede observar la sucesión de los incas, de los 14 incas, ¿no? De los que se llama la capa cuna, y a continuación de ellos se encuentran los reyes de España, ¿no? Y bueno, aquí ahorita pues le comparto algunos de estos cuadros que nos ha llegado hasta el día de hoy. Por ejemplo, este que les voy a compartir, eh, a ver, que estoy mostrando también en estos momentos en pantalla. Eh, es, a ver si aquí lo estoy compartiendo. ¿No? Aquí está. Sí. Este cuadro se llama Sucesión de los Reyes del Perú y sus legítimos sucesores, los reyes de España. Y podemos ver, ¿no? Podemos ver a los 14 incas, desde Manco Cápac, Sinchirro, Cayoque Yupanqui, hasta Huáscar y Atahualpa, y que a continuación de ellos se encuentran los reyes de España, como sucesores de los reyes incas. Y de hecho, Carlos V tuvo la delicadeza de tomar como título 15º emperador del Perú, reconociendo a los 14 incas antes de él como legítimos reyes e incluso como antecesores de él, ¿no? O sea, el reinado de Carlos V sería la continuación del reinado de los incas, ¿no? Entonces él reconoce que existieron reyes que gobernaron un gran imperio y que los sucesores de esos reyes eran los reyes de España y que existía una continuidad. Y así se explica que los descendientes incas sean aliados de la corona de Castilla. Porque no se representó un quiebre, una imposición, ¿no? Decir, no, estos eran unos salvajes, unos bárbaros, y ahora ustedes nos van a obedecer a nosotros, porque nosotros somos más fuertes y les trajimos la civilización. Ese no era el mensaje. El mensaje era, los incas fueron legítimos reyes, nosotros somos sus sucesores. Y por lo tanto, los descendientes incas, así como ayudaron al Inca, ahora van a ayudar al rey de España, que es el legítimo sucesor del Inca. Así que... Fantástico, es fantástico. Para mí esto es nuevo y la verdad es que es sorprendente, muy, muy interesante. Es realmente sorprendente porque no es así como se nos enseña la historia
y más bien se nos enseña una historia contraria, ¿no? Se nos enseña pues una historia de una conquista a sangre y fuego y de imposición, y una conquista en donde los que sobrevivieron tuvieron que hacerlo pues oprimidos y sojuzgados. Y aquí vemos pues que no fue así. Aquí estoy mostrando, a ver, voy a compartir también pantalla, otro de estos cuadros en donde, a ver, este lo tengo acá, este es. Vamos a ver si acá se puede ver precisamente también este cuadro que vemos acá. Este se encuentra en el Museo Catedral de Lima. Igual, ¿no? Podemos ver a los 14 incas flanqueados por Manco Cápac y Mama Ogllo, ¿no? Los primeros. Y el último es Atahualpa, y Atahualpa está en posición de mostrarle un cetro a Carlos V, que está señalado en la cruz, ¿no? Como señal de evangelización. Y luego de Carlos V se encuentran pues los siguientes reyes de España, excepto, bueno, el último, el pintor esperó a que venga el siguiente rey pues para colocarlo ahí. Parece que el pintor murió antes que el rey, entonces quedó el espacio en blanco. Pero es la idea que se muestra, ¿no? Y que era el mensaje de la época. El mensaje era, existe una continuidad entre el incanato y los reyes de España. Y es por esa misma razón que incluso estos descendientes incas llamaban al rey de España con el título de Inca. Y así se ha visto en cuadros y así se ha visto en proclamas, ¿no? Cuando asume Luis I como rey de España, que bueno, reinó muy pocos meses, pero en el Perú llegan los descendientes incas a Lima y hacen una proclama en honor al augustísimo Hijo del Sol, el Inca Luis I, ¿no? Entonces, claro, para ellos era la continuidad de la monarquía que habían estado viviendo, ¿no? Y por eso eran descendientes incas, llevaban el título de Inca, pero además hablaban español, hablaban latín, habían sido educados en el Colegio San Francisco de Borja, eran católicos, e incluso fueron los que fundaron las primeras parroquias en el Cusco. Y por lo tanto, pues no hay ninguna contradicción en llamarlos hispanos, ¿no? Porque la hispanidad se define precisamente por el idioma español y por compartir la fe católica. Entonces, estos descendientes incas hablaban español, hablaban latín, eran católicos, fundaron parroquias y eran aliados de la corona española, pues eran incas hispanos. El día de hoy, es el solo decir esta palabra rompe esquemas, y muchos dicen, no, ¿cómo puede ser? Pero si los incas eran enemigos de los españoles, no podían haber sido. No, pero es porque existen 300 años de historia que no se nos ha contado y que prácticamente es un vacío en nuestra educación. Efectivamente, efectivamente. Interesante. Tengo, por cierto, hablando de catolicismo, tengo aquí una imagen que me gustaría que lo comentara. Vemos aquí a un inca con un crucifijo en la mano, ¿verdad? Así es. Este que vemos aquí se llama Alonso Chihuantopa Inca. Él es de la Panaca, o sea, del clan, de la familia, del tercer Inca Yoque Yupanqui. Y junto con otro de su familia, también llamado Marcos Chihuantopa Inca, mandan a retratar toda una serie de cuadros en donde se les muestra precisamente, ¿no? Como la imagen que vemos. Se les muestra como llevando una indumentaria
del tipo incaica, vemos que está vestido, por ejemplo, con un uncu, ¿no? Un uncu es este camisón que llega por debajo de la cintura y que no tiene mangas, y que era la vestimenta típica de los incas. Que otra vez vemos que está llevando la borla del inca sobre la cabeza, ¿no? Y esto solo podía llevarlo un descendiente de inca. Por lo tanto, pues se les reconoce como tal. Está llevando la mascapaicha en la cabeza, la borla del inca. Pero además de estos elementos que son netamente andinos, incaicos, vemos que la mano izquierda está llevando un escudo de armas, que es el que le entrega la corona de Castilla, y que es un elemento totalmente europeo. Los incas no tenían escudos de armas, o por lo bueno, tenían ciertos blasones para identificarlos, pero no tenían un escudo nobiliario como el que se muestra en esta imagen. Y más aún en la mano derecha, pues se le muestra sosteniendo una cruz, dado que era un ferviente católico, ¿no? Entonces, en este cuadro, este precioso cuadro que se encuentra en el Museo Inca de Cusco, podemos observar precisamente esta unión, esta fusión que es propio de la hispanidad, ¿no? El rescatar lo local, lo autóctono, y unirlo con lo occidental y con lo hispano, ¿no? Y podemos ver clarísimo esta fusión de elementos, que es lo que el día de hoy caracteriza a nuestros países hispanoamericanos. El tener elementos locales, nacionales, autóctonos, pero al mismo compartir el idioma, la fe, la historia y las tradiciones que nos une y que todos tenemos en común. Entonces, también al ver este cuadro nos damos cuenta de nuestra propia identidad. Esa es la respuesta a lo que nosotros somos. Somos la unión de lo global, ¿no? De lo hispano, pero también de lo local, ¿no? Y en el caso del Perú somos la unión de lo hispano y de lo andino. Y qué bonito, qué bello es esto, ¿no? Es decir, que la conjunción, la hibridación, el mestizaje de dos formas de ser en una, ¿no? Así es. Con total respeto. Pero mi pregunta es, cuando llegó allí Francisco Pizarro, ¿la cosa fue pacífica o hubo tensión? Vamos a llamarlo Hay, así. hay una coyuntura muy importante que sin esto no se entiende el proceso de conquista en el Perú. Y es que cuando llegó Francisco Pizarro, ya existía esta tensión, o vamos a decirlo, existía guerra abierta desde varios años antes de su llegada. Porque recordemos que existía una guerra civil fratricida entre Huáscar y Atahualpa. En el momento que llega Francisco Pizarro, Atahualpa, o los generales de Atahualpa, ¿no? que iban a la vanguardia y Atahualpa iba detrás, los generales de Atahualpa habían tomado Cusco y habían capturado al Inca Huáscar. Y habían exterminado a toda su familia en Cusco, habían asesinado a sus mujeres delante de él, a las que estaban embarazadas le habían extraído el hijo de su vientre, habían asesinado a sus hijos delante de sus ojos, o sea, Cusco estaba en shock. Cusco estaba viviendo un hecho traumático producto de la victoria de Atahualpa sobre Huáscar. Y los generales de Atahualpa, Quisquis, Chalcuchimac, ya habían tomado Cusco, y Atahualpa, que estaba en la retaguardia, iba ya camino hacia Cusco a tomar posesión. Pero en el camino, en Cajamarca, es ahí precisamente donde llega Pizarro. Entonces, Atahualpa pues siente curiosidad, ¿no? Por estos barbados que habían llegado en casas flotantes por el mar, y decide entrevistarse con ellos. Y Pizarro se da cuenta de que no está delante de cualquier curaca o jefe que había encontrado en el camino, sino que se encontraba delante de uno de la cabeza, del señor más poderoso de todos los Andes. Y si no tomaba acción rápidamente, lo más probable es que los eliminarían fácilmente. Entonces ahí donde deciden capturar a Atahualpa. Atahualpa fácilmente pudo haber ordenado a sus ejércitos: vengan y libérenme y aniquilen pues a estos barbados o devuélvanlos al mar. Pero Atahualpa estaba más preocupado
por su hermano Huáscar, que ante su captura podía tomar nueva fuerza, que por el mismo Francisco Pizarro. Y es por eso que desde la cárcel Atahualpa no ordena que lo liberen, sino ordena que lo maten a Huáscar. Imagínense, o sea, para entender la mente de Atahualpa, hay que ver ese hecho, que él es preso y lo primero que dice es, vayan a Cusco y maten a Huáscar, porque le tenía más miedo a Huáscar que al mismo Francisco Pizarro. Una vez eliminado Huáscar, Atahualpa se convertía pues en el único soberano sin discusión y por lo tanto era más peligroso que nunca. Y es ahí donde se decide ejecutarlo. Porque el siguiente paso era que lo liberen a Atahualpa y los maten a ellos. Entonces, otra vez adelantándose al hecho, Atahualpa es sometido a un juicio muy rápido y con, valgan verdades, con muchas irregularidades. Y fue un juicio más político que legal. Y Atahualpa es ejecutado en Cajamarca. Algo que fue festejado en el Cusco. En el Cusco vieron la muerte de Atahualpa como justicia divina, ¿no? Aquel que había causado tanto sufrimiento, que había apresado y asesinado al legítimo Inca de Cusco, que había exterminado a sus mujeres y sus hijos, que había eliminado a muchas de las cabezas de los clanes en Cusco, pues bueno, llegaban unos hombres barbados por el mar y lo mataban. Oye, estos deben ser enviados de Huiracocha, estos deben traer, restituir el balance que se había perdido por culpa de ese usurpador. Y es por eso que Pizarro, cuando viaja desde Cajamarca hasta Cusco, no encuentra ninguna oposición. Si nosotros pensamos que Pizarro vino a traer pues sangre, fuego y conquista, lo primero que deberíamos pensar es todas las batallas que debió librar Pizarro para hasta entrar a Cusco. No libró ninguna. Al contrario, se le escoltó y fue recibido en Cusco, dicen las crónicas, que fue recibido con holgura, lo cual el día de hoy significa que fue recibido con fiesta, con algarabía, porque lo veían pues como un aliado, ¿no? Entonces es ahí donde al ejecutar a Atahualpa, Pizarro se gana el favor de todas las familias que eran aliadas de Huáscar y que se le plegaron a él. Y eso le permitió pues tomar posesión de Cusco sin librar ninguna batalla. Y más bien, los generales de Atahualpa, Quisqui, Chalcuchimac, que habían estado en Cusco y al ver la muerte de Atahualpa, abandonan Cusco y continúan haciendo guerras, pero ya fuera de Cusco, son combatidos, no por Pizarro, aunque le hacen guerra también a los españoles, obviamente, para ellos habían asesinado a su Inca, pero los que más le hacen la guerra son los familiares, los generales de Huáscar. Que al morir Atahualpa cobraron nueva fuerza, ¿no? Y sintieron pues que tenían una ayuda sobrenatural que venía de su lado. Entonces ahí viene pues Manco Inca, Paullo Inca, que son los que apagan todas estas guerras de los generales de Atahualpa. Y este fue pues el primer paso de la conquista, por lo menos hasta que viene la sublevación de Manco Inca, que Manco Inca inicialmente era aliado de Pizarro, pero cuando Francisco Pizarro viaja a Lima para fundar la Ciudad de los Reyes, en Cusco, los hermanos de Pizarro, que no tenían ni la más mínima parte de su política y de su diplomacia, empiezan a abusar de él, y obviamente Manco Inca pues se harta y llama a una sublevación, y esta es una segunda parte de los enfrentamientos de la conquista, donde un inicial, como fue Manco Inca, termina haciéndoles la guerra, que también fácilmente los podría haber eliminado si no hubiera recibido la ayuda de otras facciones incas que lo seguían apoyando, como por ejemplo Paullo Inca, que era el hermano de Manco Inca, o incluso otros pueblos
que los vieron también como aliados, como los huancas, los huaylas, los chancas, los Cajamarca, etcétera, etcétera, ¿no? Y que ayudaron a Pizarro también en el cerco de Lima. Y posterior a esto, ya cuando Manco Inca se retira, inicia más bien otra guerra civil, pero entre Pizarro y Almagro, o sea, entre los mismos españoles. Y estos Ujú. incas... Sí, se, se ha quedado interrumpida la conexión por lo que se ve y ha quedado... Rafael, me parece que ahora. Se ha cortado la comunicación. Qué pena. Desconéctate, por favor. Y ahora. A ver. Rafael. Se había cortado la comunicación, pero ahora sí estás conectado. Rafael. Vaya. Pues tenemos un problema con Rafael. Parece ser que ha habido un problema de conexión y se ha quedado colgado. No se te escucha. A ver. Hola. A ver. Sí, ahora. Ha habido un problema de conexión. Ahí está, ahí estamos, ¿no? Sí, Sí, se ahora perdió la sí. conexión. Sí, hemos tenido un par de minutos de desconexión. Se ha cortado, bueno, por lo visto desde allí, porque aquí parece ser que sí que funcionaba Ujú. la conexión. Pero bueno, No sé dónde. resumiendo, Sí, sí. resumiendo toda esta historia, vemos que existieron muchas facciones. Reducirlo a incas versus españoles es pues totalmente fuera de lugar, ¿no? Porque encontramos que los incas estaban divididos en varios bandos, entre Huáscar, Atahualpa, Manco Inca, Pauyo Inca, y los españoles también estaban divididos principalmente entre los pizarristas y los almagristas, y que Ujú. hicieron pactos, alianzas entre ellos, en donde Ay, otra vez. Tenemos un problema. Vamos a ver. Eh, Vuelve a reconectarte, por favor. Bueno, ¿no? Bueno, ya, aquí estamos otra vez, aquí estamos, sí. Hay ¿no? problemas. Sí, la De técnica. conexión. La Sí, técnica o a lo mejor hay algún duende por ahí que quiere por estropearnos el ahí. programa. Pero bueno, ahí se resume un poco este complejo proceso que, como dije, dividirlo en dos bandos no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Sí. Una pregunta. Hubo una institución que se llamaba las encomiendas, ¿verdad? Que era una forma de Así organizar es. las propiedades, la estructura económica, etcétera. ¿Qué papel ha tenido esas encomiendas, positivo, negativo, en la, diríamos, en la pacificación y en la, vamos a decir así, participación de los aborígenes, de los Ujú. indígenas, en el proceso de construcción del virreinato? Sí, precisamente las encomiendas también fue tema de guerra civil, ¿no? Mm, Porque y si bien inicialmente se les daba una administración de tierras y de personas a los encomenderos, también es cierto que muchos de estos encomenderos prácticamente hacían lo que les daba la gana sin ningún control dentro de su encomienda. Y la corona española se da cuenta de esto y decide elaborar leyes, entre las que se encuentran las leyes de Indias, ujú, que limitó el poder de los encomenderos. ujú, Para empezar, se les quitó el hecho de que la encomienda sea a perpetuidad y se les dijo que solamente iba a ser por un horizonte de tiempo. Y luego también se les quitó la potestad de evangelizar, ujú, porque pues aprovechaban la evangelización
como un tema más bien de castigo o de imposición, y se les quitó la potestad de evangelizar para dárselo netamente a la iglesia. Y los encomenderos, al ver que perdían poder, se sublevaron en contra de la corona española. Y ahí tenemos, por ejemplo, la guerra de encomenderos, en la que estuvo a la cabeza Gonzalo Pizarro, precisamente, este hermano de Pizarro, que ya había dicho que su diplomacia y su falta de diplomacia fue lo que ocasionó la sublevación de Manco Inca, y que terminó como un traidor a la corona española, ¿no? Con su cabeza puesta sobre una pica. Y también tenemos la sublevación de Hernández de Girón, que fue otro encomendero español que se subleva en contra de las leyes de Indias. ¿Y cuál es aquí lo irónico del asunto, no? Que ante la intención de España de frenar los abusos que se cometían en las encomiendas, elabora leyes con las cuales se gana una guerra de sus propios conquistadores, de los encomenderos que se sublevan en contra de las leyes indias y en contra de la corona española, y más bien los que defienden la corona española son los naturales, los autóctonos, los huancas, por ejemplo, o Alonso Tito Tauchi, descendiente inca. Y ellos son los que pelean a favor de la corona española en contra de españoles rebeldes a la corona. Algo totalmente paradójico, ¿no? Y que rompe también con el tema de la leyenda negra y de que existían solamente dos bandos de opresores y oprimidos, ¿no? Y tenemos que los que defendieron a la corona española de la rebelión de Comenderos fueron, por ejemplo, los huancas, ¿no? Los huancas lucharon a favor del rey de España y su líder, Jerónimo Huacrapáucar, tuvo un hijo llamado Felipe Huacrapáucar, quien elabora un testimonial, el cual pide que sea llevado a España para que el rey se entere de las acciones que libraron los huancas a favor de su majestad. Y en respuesta, Felipe II le entrega un escudo a esta familia Huacrapáucar que el día de hoy es el escudo de la ciudad de Huancayo, ¿no? Que es precisamente una ciudad huanca y cuyo escudo fue entregado a esta familia Huacrapáucar por haber defendido a la corona española en contra de la rebelión de los encomenderos. Otra ciudad peruana, que es Huánuco, también tiene este hecho en su escudo, ¿no? Aquí estoy compartiendo el escudo de la ciudad de Huánuco. Y en este... pongo ahora, así está. Ahí está, ¿no? Ahí se ve. Sí. Este es el escudo de la ciudad de Huánuco. Y se puede ver que hay un león que está tomando a un español por una cadena en el cuello. Este español es Hernández de Girón, un rebelde que se había rebelado en contra de la corona de Castilla por esta situación de los encomenderos. Y quienes lo defendieron son los huancas, y lo capturaron, y por eso aparece ahí el león siendo capturado, ¿no? Por los huancas. Y esto se refleja en un dibujo del cronista Huamán Poma de Ayala, que también si nosotros vemos este dibujo, y aquí lo estoy compartiendo, no va a ser totalmente irónico, ¿no? Y rompe paradigmas. En este dibujo que vemos de Huamán Poma, vemos a españoles encadenados o atados por sogas por huancas, ¿no? Por indígenas.
Y uno podría decir, oye, ¿en qué momento pasó esto? ¿No? ¿En qué momento de la conquista sucedió esto? O esto es un panfleto negro legendario actual. No, no, no. Esto es de la época. Pero representa la rebelión de encomenderos. Este que está acá es Hernández de Girón, que se sublevó en contra de la corona de Castilla, en contra de la corona española. Y los huancas que pelearon a favor de la corona española fueron quienes lo capturaron. O sea, aquí son los que están a la mano derecha, los huancas, los que están peleando a favor del rey de España. Y los que están a la mano izquierda, los que se les sublevaron en contra. Y cuando fueron capturados, pues el rey de España les dio títulos, les dio privilegios, les dio mercedes al pueblo huanca que mantuvieron durante todo el virreinato, ¿no? Así que, pues, el tema de las encomiendas es un tema también muy controversial y sí es cierto que los encomenderos cometieron muchos abusos, pero también es cierto que la corona española buscó frenar estos abusos a través de las leyes de Indias y esto llevó a que los encomenderos se les subleven a la corona española. Y los principales que defendieron a la corona española en contra de la rebelión de encomenderos fueron naturales indígenas autóctonos de los Andes. Sí, sí, sí. Por cierto, hablando de leyes de Indias, hablando de leyes de Indias, esto en mi ciudad como eres peruano, quizá no conozcas dónde esté el País Vasco, pero está al norte, y haciendo esquina con Francia y con Navarra. Bueno, pues se llama Vitoria y tenemos un monumento, una estatua a Francisco de Vitoria, que es el artífice digamos, el origen, el foco, el punto primero de este proceso de civilización y evangelización, ¿no? Y James Brown Scott, que es el presidente, o fue el presidente del Instituto de Derecho Internacional, y exalta al padre Vitoria, pese a que él es, como ahí reconoce, anglosajón y protestante, y declara que el verdadero fundador de la Escuela Moderna de Derecho Internacional es Francisco de Vitoria, español, católico y monje dominico. Es decir, un protestante. Por cierto, he de decir que, fíjense ustedes, qué abandono, qué pena, qué abandono tiene mi Así es. ciudad a un personaje tan importante en la historia de la humanidad. Pero, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Así es esta clase política, que es tan pobre espiritual, moral e intelectualmente. ¿Qué le vamos a hacer? Y hablando de clase política, como nos vamos acercando poco a poco al final del programa, ¿por qué tienen los líderes en Hispanoamérica, exactamente igual que en España, tanto empeño en destrozar lo suyo propio? No lo entiendo, porque es una cosa maravillosa que Perú pues forme unidad con otros pueblos de Hispanoamérica y con España, ¿no? Y no ganamos nada si nos enfrentamos entre nosotros. Yo no sé qué empeño y por qué, sobre todo por qué. Esto obedece más a corrientes modernistas que nacen a partir del siglo XIX, específicamente a dialéctica del tipo hegeliana, de tesis-antítesis, ¿no? Eso es. Una dialéctica de confrontación de opuestos, y que luego Marx lo tomaría como base para elaborar el discurso de lucha de clases, el cual él mismo definiría como el motor de la historia, y por lo tanto todo el análisis, pues, ¿no? del materialismo científico marxista se basa en un enfrentamiento de opresor-oprimido. Y si esto lo llevamos pues a, bueno, se puede hablar del burgués y el proletario. En el caso de los países de Hispanoamérica, se llevó al proceso de conquista como una oposición entre conquistadores y conquistados, y relacionándose uno a opresores y oprimidos, ¿no? Y bueno, ese discurso ha llenado la política, ha llenado la educación también. En los colegios se enseña así abiertamente, pues que existe un grupo de españoles conquistadores que vinieron a oprimir, a imponer y a esclavizar, y otro grupo antagónico de
resistencia indígena, que fueron los oprimidos y que recibieron una lengua y una religión por imposición, ignorando los matices de fusión, de mestizaje, de sincretismo, de alianzas que hemos estado explorando hasta este momento, ¿no? Sin embargo, a pesar de que existe, ¿no?, ese discurso político que para mí explica el por qué, ¿no?, esta encendida leyenda en contra de España que vino a saquear y a robar y a destruir, más paradójico, a mí me parece, que este discurso, ¿no?, de lucha de opuestos, de opresores y oprimidos y de resistencia indígena, convive naturalmente con elementos claramente hispanos, especialmente en el Perú, porque si uno va a los Andes, en donde la leyenda negra está a flor de piel y en donde cualquier guía que se tome te va a hablar de leyenda negra, pero al mismo tiempo los Andes es de las sociedades más conservadoras, más católicas, más tradicionalistas y con mayor número de fiestas patronales y de procesiones muy similares a España. Y claro, tú dices, bueno, pero acá paran renegando de la herencia española y en paralelo, al mismo tiempo, mantienen viva una tradición española que no se mantiene en otros, incluso en otros países hispanoamericanos fuera de los Andes. Y voy a poner un ejemplo clarísimo de esto que a mí me sorprendió. Cuando yo viajé recientemente este año, el 24 de junio, yo viajé a Cusco, capital del Imperio Inca, en la fiesta más importante de los incas, que es el Inti Raymi. Durante la fiesta del Inti Raymi, yo vi esto que estoy compartiendo aquí en la foto. Y es que durante esta fiesta se sacó en procesión al apóstol Santiago. Ah, sí. Entonces dime, Interesante. ¿qué más hispano puede existir Sí, sí. que sacar en procesión a Santiago? Y esto ocurrió en el mismo Cusco, en el mismo corazón del imperio incaico, y los cusqueños pues sacaban a Santiago y ellos felices, y yo veía y decía, pero ¿de qué estamos hablando? ¿No? Maravilloso. Sí, Si sí. yo hubiera hablado y de repente, si también usted hubiera hablado 3, 4 horas seguidas acerca de lo que es hispanismo, no sería tan fuerte como sacar en procesión al apóstol Santiago, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, ¿qué ciudad del día de hoy, de Hispanoamérica, tiene viva una procesión a Santiago? Ni Bueno, en Cusco. España, por desgracia. Sí, sí, De sí. repente ni en España, ¿no? De Sí, sí, repente sí. en Sí, muchas sí, es curioso. ciudades de España ya no se hace, y en Cusco se sigue haciendo 24 de junio y también 25 de julio, fiesta del apóstol Santiago, también sale en procesión. En Cusco. Entonces yo digo, bueno, por un lado sí, pues está el discurso, la leyenda negra y muchos políticos que lo usan, pero por otro lado tenemos tradiciones hispanas que se mantienen mucho más que en otros países. Así que, bueno, ¿cómo convive esto? Pues para mí me parece algo, no sé, sobrenatural, inexplicable, pero es lo que se da, es lo que tenemos, ¿no? Sí, 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 sí. Incluida la preservación de la lengua, que yo creo que es Ujú. mucho más pura la lengua en su castellano originario Así es. que el que tenemos aquí, que se ha ido adulterando y intoxicando con galicismos, anglicismos, bueno, ahora anglicismos para todo, ¿no? Y oyes a un peruano hablar y tiene una lengua, bueno, ahora mismo lo estamos contemplando y comprobando, ¿no? Tiene una lengua mucho más depurada, más clásica, más antigua en lo bueno, porque lo antiguo no es que sea malo, lo antiguo, si mantiene Claro. las esencias, es bueno, es fantástico. Sí, creo que México y Perú son los que han mantenido la mayor neutralidad en el acento de la lengua española, porque si viajamos a otros países de Hispanoamérica, puede reconocer el acento argentino,
el acento colombiano, el acento venezolano, y ya algunos que incluso son irreconocibles. A mí personalmente se me ha hecho muy difícil entender cuando hablan grupos o un número importante entre ellos cuando he viajado a Chile. Yo en Chile tengo grandes amigos, de mis mejores amigos viven en Chile y son chilenos, y ellos mismos me tenían que traducir, porque yo no entendía cuando hablaban. Entender cuando hablan Sí, chilenos es dificilísimo, hablan rapidísimo y con una serie pues de jergas que yo me perdía. Yo y preguntaba, explícame qué están hablando, creo que es otro idioma. Hasta que ya más o menos me explicaron, me dijeron, mira, esto es esto, esto es esto, y ya, por fin pude entender, ¿no? Con mucho cariño para los hermanos chilenos. Pero lamentablemente el acento es muy difícil. Y bueno, he escuchado que entre los acentos más difíciles también está el de República Dominicana. No he tenido la oportunidad de viajar allá para corroborarlo, pero sí, es cierto, ¿no? Hay países en donde se mantiene más, y en este caso creo que México y Perú son los que tienen un acento más neutro entre toda Hispanoamérica. por cierto, con la mención esta a Santo Domingo, a la República Dominicana, Uh-huh. eh, la de Lima, dicen algunos que es la segunda San universidad Marcos, creada, la de San Marcos, eso es. sí, Sin embargo, sin embargo, hay una polémica ahí, ¿eh? Hay una sí, polémica. Dicen que es la de Santo Domingo. Lo que pasa es que la bula se perdió, mejor dicho, la robó el pirata Drake sí, y desapareció la bula. Y al no existir bula, pues Lima reivindica pues la autoría de la primera universidad. Que hay nada sí. menos que 22, según algunos autores hasta 30, pero vamos, yo he contado 22. 22 universidades, cuando no había en Estados Unidos ninguna hasta el siglo XVII, la de Claro. Harvard. Entonces, que a mí me cuenten penas de que lo que hicimos entre todos, entre los de allí y los de aquí, no fue glorioso. Pero ¿cuál Sí, en esa ¿y cuál polémica, es cuál la es realmente? polémica? ¿Cuál es la polémica? La Sí, polémica está entre considerar cuándo empieza una universidad. Si la universidad empieza a partir del edicto real en que se funda, o la universidad empieza a partir de cuando entra en funciones, ¿no? Y claro, precisamente el problema fue que sale el edicto real, pero tenía que esperar a la bula papal, que también en esa época eso se es. instaba de una bula papal, y eso llevó a que si bien ya existía la universidad en papeles, porque ya existía el edicto real diciendo de que la universidad pues ya ha sido fundada, se demoró en iniciar sus funciones y fue la otra la que creo que, bueno, que el edicto salió primero para San Marcos, me parece, y la que inició funciones fue Santo Domingo. Y Eso entonces es. ahí está la polémica, ¿no? ¿Cuándo comienza la universidad? ¿Cuando sale del edicto o cuando comienza a funcionar? Eso Si le es. preguntas a cualquier peruano, te va a decir que obviamente Que San Lima. Marcos Claro. es la universidad más antigua de América. Sí, sí. Bueno, pero es igual, ¿no? Es una polémica graciosa. Bueno, Sí, polémica graciosa que, cuidado, ¿eh? Hubo un enfrentamiento sí, entre jesuitas y y dominicos. dominicos. Sí, 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 sí. una polémica muy Que fuerte, ojo, incluso más que fuerte, ¿eh? Sí, es que los jesuitas fueron muy fuertes en el Perú y sí, de hecho, justamente ellos buscaron unir sus casas con las casas de los descendientes incas, ¿no? Y sí. es ahí que tenemos un cuadro en el Museo Pedro de Osma, y que este cuadro ha viajado incluso hasta el Museo del Prado y fue exhibido el año 2019 en el Museo del Prado, y que para todos los que han visto el documental España, la primera civilización, justamente el La primera documental, globalización, sí, perdón, sí, España, la primera globalización, sí, justamente al final del documental
presenta, ¿no? Presenta este cuadro, que creo yo que a mí me encantó, de verdad, estuve feliz de ver, pues, un cuadro peruano en un documental de España. Sin embargo, explicar toda la riqueza que tiene este cuadro llevaría todo un documental de por sí, y es algo que yo incluso se lo mencioné en su momento a Pérez Linares, a José Luis Pérez Linares, le dije, oye, de acá puedes sacar otro documental, por si acaso, ojalá se anime, y me dijo que sí, que él quería hacer un documental de Perú porque le encanta Perú. Pero ¿qué es lo que podemos ver nosotros en este cuadro que ha sido tan importante? Vemos dos matrimonios, ¿no? Estoy aquí acercando la imagen para ver dos matrimonios. El de la izquierda es el matrimonio de Beatriz Ñusta. Beatriz Ñusta es la hija de esta familia inca que vemos acá arriba a la izquierda, ¿no? Acá vemos una familia inca que es presidida por Saidi Tupac, nieto de Huayna Cápac, último inca del imperio incaico. Saidi Tupac, su nieto, y que lo vemos pues otra vez con la borla del inca en la cabeza y reconocido como inca en Vilcabamba, tiene una hija que se llama, que es esta de acá, que se llama Beatriz Ñusta, que se casa con Martín de Loyola. Sí. Martín de Loyola era descendiente de San Ignacio de Loyola, fundador de la orden jesuita, y es por eso que vemos al santo jesuita encima de esta pareja. Y ellos tienen una hija, que es la que se muestra aquí a la derecha, que se llama Ana Lorenza de Loyola Inca, que se casa con Juan Enríquez de Borja, descendiente de San Francisco de Borja, y que por eso también el santo jesuita aparece encima de la pareja. Y es entonces que en este cuadro, y que dicho sea de paso, está siendo presidido por el símbolo de los jesuitas, porque obviamente acá tenemos a dos santos jesuitas y sus descendientes, casándose con la casa del Inca, uniendo sus nombres con la casa del Inca. Y aquí tenemos pues que en un árbol genealógico se unen familias de incas con familias de santos, de papas, porque recordemos que San Francisco de Borja también tenía como antepasado al Papa Borgia, Alejandro VI, y de los reyes de Castilla y de Aragón, porque San Francisco de Borja era descendiente de la casa de Trastámara por parte de madre, y por lo tanto descendiente de los reyes de Castilla y Aragón. Y en un mismo árbol genealógico se une la casa de Trastámara, Castilla y Aragón, con la casa de Loyola, la casa de Borja y la casa del Inca. Entonces, esto es un juego de tronos increíble que se dio en la historia y que mira, no lo sabemos, pero mira la magnitud que tuvieron estas uniones en nuestras tierras. Sí, sí. Fenomenal. Pues vamos a ir terminando por una razón, porque este programa, además de ponerlo en las redes y una vez de que termine la transmisión, ya saben ustedes que pueden repartirlo entre todos sus conocidos, porque es que es una joya esta entrevista. No se lo puede perder ninguno de sus amigos, familiares y conocidos. Entonces, aparte de esto, lo vamos a transmitir en Informa Radio, que es una radio que empieza pasado mañana. Pasado mañana se inaugura. Yo tengo un programa de 1 hora ahí, los sábados, y lo vamos a emitir en Informa Radio. Y como Informa Radio tiene su programación según tiempo limitado, pues me tengo que contentar con 1 hora y ya he sobrepasado la hora y me veo obligado, para cumplir el compromiso de transmitirlo en la radio, a cortar ya este programa en este punto. Pero yo creo que se ha dicho mucho, bien y completo.
poco más, bueno, poco más no, mucho más se puede hablar, pero yo creo que las cosas, como decía Gracián, si son buenas y breves, son 2 veces buenas. Por supuesto, y de hecho aprovecho entonces para invitar que si quieren profundizar en más información de todo lo que hemos hablado, pueden encontrarla en mi canal, ¿no? Que pueden visitarme como Capitán Perú en Facebook, en YouTube, donde tengo varios videos sobre estos temas y la historia común entre Perú y España, y en Twitter y en Instagram como @Capitán Peruano. Pues encantadísimo. En fin, me ha parecido esto, a mí para mí es revelador, ¿eh? Yo muchas de las cosas que has contado aquí, yo no las conocía, ¿eh? Es revelador y además es impresionantemente interesante, ¿eh? Yo creo que si algunos éramos hispanistas hasta ahora, después de oírte, lo somos mucho más. Pues muchas gracias. Gracias a ti y sobre todo aprendemos también a valorar más la unión de nuestros pueblos hispanos, especialmente la unión entre España y Perú, que tenemos mucho más en común que lo que nos divide. Sin duda, sin duda, sin duda. Y ojalá no logren quienes quieren dividirnos más, que ya lo hicieron bastante, ya hicieron suficiente daño para que ahora nos quieran romper también España. Y eso sería otro tema a tratar. Pues muchas gracias. Gracias por la entrevista y nos estaremos viendo en un futuro.